Se abre hilo. Análisis, redes y tendencias. Del hashtag a la radio pública. Respecto del calentamiento global, no hay plan B porque no hay planeta B. Con esta frase del exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, le saludamos este lunes 3 de febrero del 2025. En esta oportunidad, nuestro programa es grabado y analizaremos el récord de temperatura que ha batido el planeta Tierra durante 2024 y que superó ya el 1.5 grados Celsius y el impacto que toda esta realidad tiene para el cambio climático. Soy Víctor Bárcenas y saludo a Eliud Hernández en la coconducción de este espacio. Eliud, ¿cómo estás? Bien, gracias, Víctor. Un saludo a las audiencias de Se Abre Hilo. Así es, revisaremos el papel de los océanos como clave del calentamiento global, el futuro del Acuerdo de París y el factor Trump en las acciones para mitigar el cambio climático. Desde luego también analizaremos el papel del periodista y los medios de comunicación como agentes de cambio en la protección del medio ambiente. Quédate con nosotros y participa. ¿Qué hacer para frenar el calentamiento global? ¿Realmente hay un compromiso planetario para resolver esta amenaza global? Tus mensajes envíalos con la etiqueta Se Abre Hilo y vincula tus comentarios con los hashtags Cambio Climático, Sostenibilidad y Océanos. Lo que dicen las redes. En las redes sociodigitales se han mostrado mensajes preocupados por el aumento de la temperatura mundial. A través de un mensaje en un video en TikTok, así reflexionó Moruel acerca de que 2025 será el año más caluroso de la historia. Lo que desearía haber sabido sobre el cambio climático antes del 2025, hablemos de eso. Entonces, ¿por qué 2025 podría ser el año más caluroso registrado? Bueno, todo se trata del cambio climático. La temperatura de la Tierra está aumentando más rápido que nunca, y los científicos están dando la alarma. Verán, los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano atrapan el calor en nuestra atmósfera. ¿Y adivinen qué? Estamos produciendo más que nunca. La quema de combustibles fósiles, la deforestación y los procesos industriales tienen la culpa. En 2025, esperamos un evento del Niño que romperá récords. Este fenómeno natural calienta el océano Pacífico y puede provocar temperaturas globales más altas. Combinen eso con nuestro planeta, que ya se está calentando, y tienen la receta para un calor extremo. Pero no se trata solo de la temperatura. Estamos hablando de olas de calor, sequías e incendios forestales más intensos. Los ecosistemas están en riesgo, y nosotros también. Entonces, ¿qué pueden hacer? Comiencen por hacer pequeños cambios en su vida diaria. Reduzcan su huella de carbono. Apoyen las energías renovables y creen conciencia. Juntos podemos marcar la diferencia. También en la plataforma TikTok, la cuenta Tumtire Generativo expresó el por qué los océanos son fundamentales en estabilizar la temperatura y la vida en el planeta. 3 datos sobre la importancia del océano que probablemente desconocías. 1. Son reguladores del clima. Los océanos absorben el calor del sol y lo distribuyen mediante corrientes oceánicas, ayudando a mantener el clima estable y reduciendo los extremos climáticos. 2. Generadores de oxígeno. Más del 50% del oxígeno que respiramos proviene de los océanos gracias a las algas marinas, el fitoplancton que realizan la fotosíntesis. 3. Cuna de la vida. Los océanos albergan millones de especies proporcionando alimentos, medicinas y materiales esenciales para la vida en la Tierra. Como ves, los océanos son vitales para sostener la vida en el planeta. Te invitamos a tomar acción y cuidar de ellos apoyando y exigiendo a nuestros gobiernos que implementen políticas de protección, reduciendo o eliminando el consumo de especies marinas y disminuyendo el uso de plásticos. Cada esfuerzo cuenta para preservar nuestros océanos y asegurar un futuro sostenible. En un mensaje de la red social X, la Semarnat señaló: tenemos que hacer un cambio de paradigma y considerar los océanos como una alternativa para la seguridad alimentaria.
En México ya estamos protegiendo el 22% de áreas marinas. Tenemos que lograr el 30% porque necesitamos dejar que se regeneren los océanos. Y ustedes que nos están escuchando, ¿qué opinión tienen? ¿Qué acciones procuran para no contribuir al cambio climático? ¿Qué hacer para frenar a quienes más contaminan al planeta? Háganos llegar sus comentarios y aportes a este debate. Desenredando nudo. Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol. Cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas. Cuando... No es una película del final de los tiempos. Sin embargo, el nivel de los océanos está elevándose. Los hábitats marinos se calientan y las localidades costeras corren riesgo de inundaciones. Los incendios forestales se tornan cada vez más implacables y 2025 se perfila como el año más caluroso desde hace 175 años, cuando la temperatura de la Tierra empezó a registrarse. Para analizar el futuro de esta nuestra casa común ante la crisis climática, recibimos con gusto vía plataforma digital esta tarde a Renata Terrazas. Ella es directora ejecutiva de la organización Oceana. Bienvenida, Renata, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y también en este espacio está acompañándonos para reflexionar conjuntamente el doctor Juan Manuel Núñez Hernández. Él es académico de tiempo completo del Centro de Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, el llamado Centrus, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Doctor Juan Manuel Núñez, bienvenido a este espacio. Gracias, saludos a ustedes y a su auditorio. Claro que sí. Gracias por conectarse a ambos. Bueno, pues empezamos esta charla, Juan Manuel. ¿Qué nos llevó al estado actual de la crisis por calentamiento global después de una década de alerta por el incremento constante de la temperatura de la Tierra? Sí, bueno, yo te diría que, en efecto, el 2024 fue el año más caliente para la Tierra, según los últimos registros. A nadie sorprende, porque de hecho en la última década, digamos desde 2015 a 2024 y lo que se vislumbra ahora para 2025, hemos tenido cada año el año más caliente de manera subsecuente, ¿no? Es decir, quizá la única diferencia ahora que ha llamado un poco la atención es que estos incrementos han logrado alcanzar por primera vez el 1.5 grados de incremento de la temperatura en promedio, ¿no? Sí, pero nada nos sorprende, digamos, como tú decías, que en la última década hemos pues venido advirtiendo sobre este tema. Claro que sí. Renata Terrazas, hay algunas indicaciones. Los océanos cubren 71% de todo el planeta. En ellos está la clave para resolver o por lo menos mitigar esta crisis climática. La temperatura actual en la superficie del mar registrada en 4 décadas pues se supera lo que ha tenido en los últimos 20 años. ¿Cómo observas esta posibilidad de que a través de este manejo adecuado de preservación de los océanos pueda realmente atacarse este fenómeno del cambio climático? Sí, yo quisiera señalar que las advertencias de la comunidad científica vienen desde la década de los 70. La información ha estado en las manos de los tomadores de decisión, de las empresas petroleras, que son las que más contribuyen al cambio climático, y han negado acciones que serían del beneficio de la humanidad. Y en ese tenor, el océano es uno de los que más sufre el cambio climático. El aumento de temperaturas, la acidificación de los océanos generan impactos que normalmente no consideramos, no los vemos, a diferencia de lo que sucede en tierra. El océano no vemos nada más una capa de agua y pensamos que abajo pues ni siquiera sabemos lo que está pasando. Y el océano puede ser nuestro gran aliado por varias razones, porque es el productor de oxígeno por excelencia, porque mitiga los efectos de desastres naturales como huracanes, que son fenómenos naturales, se convierten en desastres naturales cuando hacemos que el Estado no responde, los Estados no responden, y el maltrato que hemos hecho en la zona costera permite que estos fenómenos naturales se conviertan en desastres, elevando la
el nivel del mar y arrasando con las comunidades enteras. Y una de las cosas que sucede, hemos sido muy negligentes los seres humanos, no hemos sabido entender al océano y pensamos que esta enorme dimensión que tiene lo protege de todas las porquerías que le aventamos, porque eso es lo que hacemos. Y la realidad es otra, aún con esa vastedad, no tiene tanta vida en todos lados. La mayoría de la vida del océano sucede pegado a las costas, que es donde más impacto de los seres humanos reciben. Entonces, podría ser nuestro gran aliado, sin embargo, no ha habido una propuesta seria que los incluya en las acciones para adaptar o mitigarnos al cambio climático. Así es, Renata. Manuel, ya lo decía Renata, desde los años 70 esto se advertía. Los últimos 10 años, como tú lo decías, hemos venido soportando este incremento de las temperaturas, pero en 2024 también, comentabas, se rompieron las marcas con el 1.5 grados Celsius por encima de la temperatura antes registrada. ¿Es reversible la tendencia en este 2025 o confirmas que volveremos a romper la marca? Digamos que en términos del sistema es reversible. Que sea alcanzable incluso en el marco, por ejemplo, de los acuerdos de París que tenemos en el horizonte de 2040, ya no lo es, porque de hecho este incremento de 1.5, el llegar al 1.5, lo teníamos pensado, digamos, más o menos hacia el 2040, ¿no? De tal manera que nunca pudiéramos llegar a los 2 grados de incremento. Al paso que vamos a llegar a los 2 grados, yo creo que antes de que se acabe este ciclo, ¿no? Y no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas, y aunque digamos, hay algunos escépticos que todavía no lo admiten, es un poco lo que decía Renata, en términos de, pues la información está ahí, la evidencia está ahí, ¿no? Es decir, creo que sin lugar a dudas, antes de que termine este siglo, quizá yo ya no lo alcance a ver, vamos a llegar a esos 2 grados. Simplemente una aclaración, el que hayamos llegado al 1.5 quiere decir que es la primera vez en la que, digamos, se rompe ese umbral. Para los meteorólogos, para los climatólogos es importante, digamos, el tema de la temporalidad. Entonces, digamos que ellos van a admitir el incremento de 1.5 hasta que pasen mínimo 10 años, digamos, para los más abiertos a estos márgenes, 20 años, digamos, quizá para los más escépticos. Pero de aquí a 20 años, al menos como vamos, ¿no? Seguramente vamos a llegar a esos 2, es decir, a romper esos 2 grados, seguramente antes de que se acabe el siglo. Renata Terrazas, el asunto de la llegada de este nuevo periodo de gobierno de Donald Trump, quien es un negacionista claro del calentamiento global, y una de sus primeras acciones ejecutivas y realmente ya anunciadas como una realidad es que sale de este acuerdo de París para 2015 que se firmó para mitigar todo el calentamiento global y generar acciones conjuntas a nivel internacional. ¿Qué repercusiones puede tener el hecho de que Estados Unidos en esta etapa de Donald Trump pues salga de este acuerdo de París y que afecta realmente su presencia cuando es uno de los países con más contaminación en el mundo y que implica toda esta afectación y la generación del calentamiento global? ¿Qué implica para el mundo mismo esta decisión? A ver, primero hay que señalar una cosa, no es que no lo logren vencer los científicos, está tomando una decisión política de privilegiar los grandes capitales a costa del resto de la humanidad, porque los mayores contribuyentes al cambio climático son las industrias extractivas. Estas industrias están controladas por una élite muy pequeña, económica a nivel mundial, y entonces la apuesta del presidente de Estados Unidos es mantener el status quo, mantener la posibilidad de que estos magnates sigan enriqueciéndose y manteniendo un sistema en el que se favorece a un sector muy pequeñito de la población. Porque luego pareciera que los datos científicos no alcanzan a convencer. La realidad está ahí cuando se deciden por cuestiones políticas o económicas no prestar atención o no actuar en concordancia de la información que se les está poniendo sobre la mesa. Porque de pronto decimos, estamos todos en el mismo barco, no es cierto. La realidad es que los embates de la crisis climática, del cambio climático, lo sufren más personas que están en mayor vulnerabilidad. Lo sufre más el sur global, lo sufren más personas en pobreza, etcétera.
Entonces, cuando el presidente de la economía más fuerte, una de las democracias más importantes del mundo, decide retirarse de un acuerdo internacional, el mensaje es preocupante y además es muy lamentable porque justo en este momento necesitamos, la crisis climática no se atiende con 2 o 3 países tomando acciones, se requieren liderazgos que no existen. No hay, desafortunadamente, en este momento, ningún líder de país que esté tomando medidas concretas para cumplir con las metas de estos acuerdos internacionales. Pero cuando es el presidente de Estados Unidos el que no solo no está liderando, sino que se convierte en el mayor adversario de la salud del planeta, pues el mensaje que está dando es: no nos importa a esta gran economía que sigue dependiendo de la extracción de combustibles fósiles, de un mercado internacional que contamina, de un exceso de recursos que terminan desperdiciándose, está diciendo claramente que es el modelo que va a estar favoreciendo con todo el dinero, con todo el capital detrás. Así es que es gravísimo para todas las personas alrededor del mundo, pero sobre todo para quienes vivimos en el sur global. Así es, Renata. Estamos hablando de élites y capitales enormes que al final de cuentas pasan la factura a los más pobres, a los países empobrecidos, a aquellos que tienen mayores dificultades para organizarse. Y aún así, Juan Manuel Núñez Hernández, está demostrado que si nos unimos podemos hacer algo. ¿Nos comentarías algún tipo de experiencia organizativa, de resistencia contra la depredación, afectación y pérdida de hábitats desde este sur global? Sí, claro. Mira, creo que habría que hacer una diferencia. De lo que está hablando Renata es una, digamos, medida que tiene que ver básicamente con tratar de reducir las emisiones, ¿no? Es decir, con esta lógica de estas empresas de las que hablaba, ¿no? Produciendo una gran cantidad de gases de efecto invernadero que, digamos, están en lo que en términos de cambio climático se conocen como medidas de mitigación, ¿no? Y es decir, ahí es cuando unos pocos, la individualidad, estas pues pequeñas élites de las que hablaba, ¿no? En realidad no alcanzan, digamos, a ponerse de acuerdo en términos de qué es lo que se quiere privilegiar. En realidad el discurso, creo que lo acaba de decir Renata perfectamente, ¿no? Es básicamente, no nos interesa, ¿no? Y nosotros nos pusimos de acuerdo no para reducir esas emisiones, básicamente nos estamos poniendo de acuerdo para seguir incrementando estas emisiones, ¿no? Por otro lado, hay una serie de medidas que están mucho más centradas en la colectividad, en las personas, que además tienen mayor repercusión, justo lo que decías en términos del sur global. Las medidas de adaptación buscan otra manera, es decir, están en la colectividad buscando reducir la vulnerabilidad de las personas, de la infraestructura, de los sistemas, para tratar de adaptarnos a los efectos de cambio global. Y creo que hacia allá es donde tendría que ir la apuesta. Yo te diría, ya hemos estado en la película en la que Donald Trump está, digamos, como presidente, es decir, ya vivimos su primer periodo del 2017 al 2021. Y en efecto, cuando tú miras, digamos, las emisiones, se nota un incremento en las emisiones, ¿no? Es decir, no va a pasar lo que probablemente este año, en 2025, sea renovar los acuerdos de París, buscar, digamos, quizá a lo mejor que algunos países que no emiten tanta contaminación, ¿no? Es decir, China, la India, Rusia, ¿no? Es decir, todos los países de Europa, ¿no? Quizá va a ser muy pequeño lo que puedan hacer. De hecho, lo que la estadística dice es que incluso antes del acuerdo, ya el dinero que los países ponen para medidas de mitigación se han venido reduciendo. ¿Qué nos queda? Esto otro que decía Renata, es decir, trabajar con las comunidades, con los más marginados, con los olvidados, en términos de darles herramientas, ¿no? Que les permitan tomar decisiones más cercanas, más informadas, pero sobre todo poder tener herramientas para adaptarse, es decir, para poder resistir los embates del cambio climático, ¿no? Es decir, en realidad suena un poco trágico y suena como película de zombies, si quieres, ¿no? Pero en realidad lo que queda en términos de, dado que la mitigación no nos está funcionando, ¿no? Es trabajar de manera muy fuerte en términos de adaptación. Y sí que hay algunos ejemplos, ¿no? De cómo ciertas comunidades han logrado gestionar de mejor manera sus riesgos, ¿no? De cómo pues el embate de uno y otro fenómeno, ¿no? Han hecho que ciertas comunidades, ¿no? Pues sean un poco más resilientes, ¿no? Atiendan de mejor manera las problemáticas, ¿no? Es decir, justo hace rato lo decía Renata en términos de los océanos, ¿no? Los océanos
capturan básicamente el 90% de todo este exceso de calor, digamos, que sucede. Y lo que tú ves, por un lado, son sequías enormes en ciertas partes del mundo, pero también de repente ves inundaciones inmensas, ¿no? Es decir, Brasil es quizá ahorita el ejemplo, ¿no? Es decir, en septiembre tenían unos incendios espantosos y ahora tienen unas grandes inundaciones, ¿no? Es decir, las sociedades tienen que aprender a gestionar con mejores herramientas, con planeación, temas que tienen que ver mucho con nuestra cotidianidad. Yo te pondría 5 quizá, ¿no? 4 para hacerlo más pequeño. Todo lo que tiene que ver con gestión del agua, es decir, cómo poder lidiar a veces con la sequía, ¿no? A veces con el exceso de agua. Otro tiene que ver con la seguridad alimentaria, es decir, qué tipo de cultivos, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestros cultivos, ¿no? Diversificar los cultivos, ¿no? Para, pues, estar en un elemento, digamos, que nos permita tener cierta seguridad alimentaria. La otra tiene que ver con la protección de los ecosistemas, y estoy de acuerdo con Renata, el océano, digamos, la parte más cercana a las plataformas continentales, ¿no? Debería de ser un tema importantísimo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con arrecifes, por ejemplo, tendríamos que estarlo abordando, digamos, de manera muy rápida, el incremento del nivel del mar. El otro quizá tiene que ver con la salud pública, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos frente a las olas de calor, ¿no? Es decir, ¿cómo preparamos a la ciudadanía para eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con enfermedades climáticas, ¿no? El dengue, la malaria, ¿no? Que antes solo ocurrían en regiones muy tropicales, ¿no? Y ahora están, digamos, subiendo latitudes, ¿no? Es decir, creo que ahí estarían los temas. Quizá el quinto que te decía a lo mejor tiene que ver con cómo hacemos todo eso en las ciudades, que es básicamente donde estamos concentrados la gran mayoría de las personas, ¿no? Es decir, ¿cómo volvemos nuestras ciudades más resilientes, más adaptadas a todos estos cambios? Así es, Manuel. Renata, por otra parte, pues vimos el año pasado todo este fenómeno que afectó a la zona de Valencia en España con esta intensificación de lo que es la DANA, la depresión aislada de niveles altos, que generó mucha catástrofe entre la población, estos desbordamientos de ríos, que causó una catástrofe importante. Tenemos que acostumbrarnos a tener este tipo de fenómenos cada vez más intensamente. ¿Y qué hacer ante ello? Hay varias cosas que hacer. Hay que aprender a adaptarse, como lo mencionaba Juan Manuel, y eso pasa por muchas acciones, pero sobre todo el Estado. Yo le apuesto completamente a la construcción comunitaria, pero hay una responsabilidad del Estado que es ineludible por un tema de presupuestos, por un tema de recursos, por un tema de organización, etcétera. Entonces, es muy importante que los estados alrededor del mundo empiecen a entender cómo adaptarse a los cambios cuando hay justamente sequías, cuando hay exceso de lluvias. Y una parte en la que en Oceana trabajamos mucho es ¿qué es lo que podemos hacer en este momento para evitar que el impacto de los fenómenos naturales o de este cambio de clima sea más desastroso para la biodiversidad y para las comunidades? Y hay cosas que parecen muy sencillas, pero desafortunadamente no las estamos haciendo. Por ejemplo, está esta tendencia de construir en zonas costeras, eliminando el manglar. El manglar es la joya de la corona del planeta. Es el lugar donde más captura carbono, que más oxígeno produce. Es súper importante. Además, reduce el impacto de las olas cuando hay huracanes. O sea, los beneficios que tenemos del manglar es impresionante. Sin embargo, la tendencia es, a pesar de que tiene todas las protecciones habidas y por haber. O sea, no hay forma de protegerlo más en términos legales, pero sí hay mucha omisión por parte del Estado en donde los desarrollos en la costa, que todo el mundo quiere tener el hotel o la casa pegadito al mar, depredan completamente el manglar. Y podrán cortarlo y decir, bueno, voy a plantar más. De aquí a que el manglar que lleguen a plantar tenga el nivel, o sea, que provea los servicios ecosistémicos a la población, pasan muchos años. Entonces, la primera es proteger lo que ya tenemos. Y ahí están los manglares. En Oceana nos hemos enfocado mucho en los arrecifes de coral. De pronto, o sea, a ver, los arrecifes de coral, nada más este dato yo, la primera vez que lo escuché, me iba de espaldas. De toda la extensión marina, los arrecifes de coral solo cubren el 1% del mar. Sin embargo, son el sostén del 25% de las especies marinas. Esto los hace lo más importante. Y el año pasado en México logramos crear 2 áreas naturales protegidas con el apoyo de pescadores frente a las costas de Yucatán y Campeche, que crean un paraíso marino, un pequeño oasis, un corredor biológico para especies amenazadas, pero también para especies de interés pesquero. Estamos viendo
las razones son muchas y de aquí a que la ciencia nos diga exactamente qué está pasando, van a pasar 10, 15 años, pero lo que ya se observa es que especies de interés pesquero están cambiando su comportamiento, cambian las vedas, ya no están donde deberían de estar, y eso tiene un impacto en el equilibrio de esos ecosistemas, pero también en el ingreso de las personas que se dedican a la pesca. Entonces necesitamos empezar a proveer de soluciones a aquellas personas que están en primera línea y que están sufriendo ahorita estos impactos. Entonces, son varias acciones las que se tienen que hacer y desafortunadamente, la verdad es que suena derrotista hablar de adaptarse al cambio climático, pero me gusta lo que hizo Juan Manuel de dividirlo. Uno es parar las emisiones de combustibles fósiles y eso, por la dimensión, solo lo pueden hacer los estados, porque además ni siquiera es caminar hacia energías renovables, hay que pensar en eso, pero desafortunadamente lo que sucede es que las energías renovables no sustituyen la explotación de combustibles fósiles, sino solo añaden otro tipo de energía al consumo. Entonces, esa es una discusión por un lado, pero lo que sí podemos hablar, donde el Estado tiene más maniobra, donde los estados del sur global y las comunidades es qué es lo que tenemos que hacer para proteger lo que nos está protegiendo, arrecifes de coral, manglares, bosques, selvas, y cómo nos organizamos para tener una mejor gestión sobre qué se puede y qué no se puede hacer en diferentes partes del territorio. Así es, Renata, comprender el océano, porque yo creo que es una inmensidad que realmente como seres terrestres no llegamos a entender en la complejidad. Ni siquiera, la verdad es que la gente dedicada a la biología marina, de pronto cada día sale algo nuevo, es increíble. En tierra también, todo lo que vamos descubriendo, y la verdad es que otra cosa también que a mí me gustaría a la gente que nos está escuchando, sí no es el lugar en el que queríamos estar en términos de incremento de la temperatura, sí hay muchos impactos negativos, desastres naturales, se está perdiendo vida, pero sí hay una forma de cambiar las cosas, sí hay mucho camino por hacer todavía. La gente que nos escucha, sobre todo la gente joven, no todo está perdido, hay muchas acciones allá afuera, todavía nos podemos seguir organizando, hay mucho que proteger, hay mucha vida que proteger, y eso es algo que ojalá nos llevemos todos después de esta charla. Ojalá que sí sea así. Emanuel Núñez Hernández, también vimos este fenómeno reciente del incremento de los incendios en California. ¿Es producto también de toda esta realidad del incremento de la temperatura global? Sí, digamos que el calentamiento global es solo uno de los componentes del cambio climático. Es decir, el cambio climático tiene afectaciones, sí, en el incremento de temperatura, pero también modifica los vientos, también tiene, digamos, impacto en la precipitación, ¿no? En la humedad, en la evaporación, en muchas otras variables, ¿no? Entonces, la magnitud de estos fenómenos que estamos viendo tiene que ver directamente con estos efectos. Y lo que estamos mirando es que las respuestas que tradicionalmente teníamos ante esos fenómenos pues se están viendo limitadas, ¿no? Es decir, la manera en cómo se gestionan los incendios, ¿no? En las ciudades, pues viene de finales de los 1800, ¿no? Es decir, de apagar el incendio en una casa, ¿no? Que quizás se propaga a otra, ¿no? No incendios generados a una gran escala por estas diferencias, digamos, variaciones de clima que estamos observando a partir del cambio climático. Entonces, eso que dice Renata, a mí, digamos, suena como catastrófico, es decir, es un poco como lo que nos queda es la adaptación. Yo creo que sí, y ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Es decir, otro ejemplo que tiene que ver quizá con los océanos, ¿no? Es decir, la manera en cómo, por ejemplo, medimos la intensidad de los huracanes, ¿no? Es exclusivamente a partir de las velocidades de los vientos que alcanzan, ¿no? Cuando la cantidad de precipitación, la tasa, digamos, con la que se pueden convertir de una categoría a otra, tienen que ver con otros fenómenos que ya monitoreamos. ¿Qué necesitamos ahí cambiar? Bueno, pues necesitamos cambiar los sistemas de monitoreo, de alerta temprana, ¿no? Eso tiene que ver con lo que hace la investigación, un poco lo que decía Renata, hay muchísimo que hacer para las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, hay muchas preguntas que contestar en el ámbito de la ciencia, digamos que es la cancha donde yo estoy, ¿no? Es decir, falta muchísimo por hacer porque las oportunidades ante este escenario, ¿no? Pues se renuevan constantemente. Así es. Renata, este 2025 es el año de los glaciares. ¿Qué está sucediendo con la desaparición de estos? ¿Cuánto subiría el nivel del mar y cuáles serían las consecuencias para todas y todos, especies y seres humanos? Hay varios fenómenos asociados con el derretimiento de los glaciares.
Lo vemos aquí, a veces pensamos que está muy lejos, pero lo vemos aquí. Si subimos al Iztaccíhuatl, ahí se nota la reducción del glaciar, tiene que ver con el incremento en la temperatura. Por supuesto que hablamos mucho, y me gusta cómo lo dice Juan Manuel, como incremento de temperatura y sube el nivel del mar. O sea, ha sido complicado, entender al planeta es complicadísimo. Y porque tiene un montón de factores y además a veces estamos esperando como exactamente qué va a pasar y cuándo, cuando es bien difícil dar esos mensajes. Lo que sí podemos estar viendo es que hay comunidades en la costa que están desapareciendo por la elevación del nivel del agua, ¿no? Estamos viendo cambios de patrones de especies migratorias, de peces en el océano, más todo lo que sucede en tierra. Entonces, sí estamos observando eso, y hay muy poco de parte de manera individual, que es a mí, yo decía Juan Manuel, yo como científico, yo como activista, hay muy pocas cosas como a nivel individual para poder evitar el derretimiento de los glaciares, ¿no? Entonces, lo que queda es cómo hacemos, cómo evitamos que el impacto de esta elevación del mar, cómo evitamos que todo lo que viene con el calentamiento global impacte de manera más fuerte a las comunidades. Y hay una apuesta que siempre hay que poner sobre la mesa. Tenemos que hacer a los ecosistemas más resilientes, no menos resilientes. Y eso pasa por muchísimas decisiones, evitar los monocultivos, la mejor gestión del agua, concuerdo plenamente, y la mejor gestión del agua no siempre es lo mismo para cada quien como lo tenemos en la cabeza. Entonces hay que dar muchísimas discusiones, hay que abrir el debate sobre cuáles son las acciones que tenemos que tomar, pero sí o sí hay que incorporar en la toma de decisiones, en la planeación, a las comunidades que están asentadas en el territorio. No podemos seguir construyendo políticas públicas desde escritorios en la Ciudad de México. Por ejemplo, en términos marinos, en México impacta mucho que la ciudad donde se toman las decisiones esté a 5 horas del mar. Eso, para la mayoría de personas que vivimos en la Ciudad de México, para muchas de esas personas no se alcanza a entender el mar, los cambios, qué es lo que sucede, qué tan resiliente puede ser, cuándo aguanta, cuándo no. Entonces necesitamos empezar a voltear al mar. Que suba el mar es una de las consecuencias, pero hay otras que ya están de manera más inminente. El blanqueamiento de corales que tuvimos el año pasado fue terrible. La verdad es que es muy conmovedor y triste ver a la gente que ha cuidado esos corales por 20, 30 años, la cara que tenían. Sin embargo, fuimos a los arrecifes del Banco de Campeche y encontramos especies amenazadas floreciendo, especies de corales que estaban en tamaños gigantescos, tamaño bocho, que es como una muy buena medida que podemos identificar. Entonces, todo esto, quiero insistir mucho en que sí hay esperanza, que sí hay mucho que proteger todavía y que hay cosas que podemos hacer desde la Ciudad de México, incluso para proteger algo tan lejos, que nos queda tan lejos y nos es tan impensable como el océano. Claro que sí. Manuel Núñez, ¿eres optimista respecto del futuro sostenible en este planeta o realmente estamos en una etapa de decadencia absoluta? Se hablaba incluso de descarbonizar la economía, pero vemos estos impulsos con el gobierno de Trump de apostar por los combustibles fósiles, nuevamente impulsar el tipo de petróleo como eje de todo el desarrollo económico que proyecta para los siguientes años. ¿Qué tan confiables podemos estar respecto del futuro sustentable? Mira, soy optimista como creo que todos lo deberíamos de ser, porque en realidad la viabilidad del planeta y de la vida como la conocemos y de nosotros como especie dominante en ella está en juego. Es decir, creo que una cosa que habría que rescatar es que estos límites del 1.5, el 2, ¿no? Digamos, en un sentido estricto, por ejemplo, ¿no? En el Acuerdo de París, forman parte, por ejemplo, del artículo 2. El objetivo de esos es que en realidad, si reducimos por debajo de ello, ¿no? Lo que en realidad estamos logrando, lo que en realidad estaríamos logrando, es que los riesgos y los efectos del cambio climático los podríamos medianamente controlar y conocer. Esto que decía Renata de si estamos por encima de eso, las consecuencias no las conocemos, ¿no? Entonces, es un momento importante en términos de
hemos tenido muchos llamados de atención, ¿no? Es decir, pero los fenómenos que hemos empezado a ver ya desde hace algunos años, tú decías la Dana el año pasado, yo te diría Manuel en Acapulco, es decir, hay varios fenómenos, digamos que hasta antes de ellos nunca habíamos tenido la presencia o el impacto, ¿no? En términos de el tamaño, digamos, la magnitud de la catástrofe que puede ser, ¿no? Es decir, porque hemos medido incrementos de temperatura, de hecho, desde el Holoceno, ¿no? Es decir, sabemos un poco que cuando se creó la agricultura, ¿no? Pues, digamos, vivíamos un efecto, digamos, en términos de una tierra caliente. Pero los impactos en la vida como la conocemos, con 8,000 millones de habitantes, no tenemos ni idea de cómo es. Entonces, tenemos que ser optimistas, es decir, en la medida en la que justo lo decía Renata, ¿no? Es decir, hay que involucrarse, ¿no? Hay que apostarle al fortalecimiento de las comunidades, hay que ser exigentes con las acciones que toman los gobiernos. Es decir, si nuestros gobiernos no pueden ponerse de acuerdo a esos niveles, digamos, grandes, ¿no? O en realidad somos un jugador tan pequeño que en realidad, pues, lo que digamos o no va a ser muy tomado en cuenta, ¿no? Hay mucho que el gobierno puede hacer en términos de la manera en, como decía Renata, en cómo conservamos nuestros ecosistemas, ¿no? En cómo atendemos a las comunidades, ¿no? En cómo fortalecemos capacidades. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer y exigir. Y en la medida en la que podamos exigir y en la medida en que logremos involucrarnos de manera mucho más social, de manera mucho más colectiva, ¿no? Es decir, mi discusión siempre es que las medidas de adaptación están en términos de la colectividad, en términos del bien común, a diferencia de estas medidas de mitigación, ¿no? Que tiene que ver con un lobby político y de empresas, ¿no? Que están básicamente concentradas en muy poquitas manos, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros como colectividad sí deberíamos de ser optimistas, ¿no? Y eso tendría que generar mucho mayor impacto que los acuerdos que evidentemente son importantes, ¿no? Pero que ocurren, digamos, en el ámbito de unos muy pocos. Así es, Juan Manuel. Renata, para despedirnos de lo global a lo particular y hasta lo comunitario, ¿qué podemos hacer para efectivamente vigilar que en México se cumpla lo que se tiene que cumplir y que esté a mano y que sea lo urgente, pero también con un plan a futuro para llegar a pues enfrentar esta crisis climática de la mejor manera y adaptarnos también? Hay una meta que nos pusimos varios países, que es alcanzar el 30% de protección de la tierra y el mar al 2030. Esa es una meta alcanzable. En el mar estamos relativamente cerca de lograrlo. Es algo en lo que nosotros desde Oceana vamos a estar empujando para alcanzar esa meta y sobre todo, no nada más para decretar estas áreas naturales protegidas, sino que existan programas de manejo construidos con las comunidades para justamente cuidar esta biodiversidad que tenemos en México. México es un país megadiverso y multicultural. La verdad es que vivimos en un lugar extraordinario y tenemos la obligación de cuidarlo. Entonces, es algo en lo que estaremos trabajando. Y yo nuevamente quiero llamar, sobre todo a la gente más joven, que viven en una época en la que hay mucha angustia, mucha ansiedad por el futuro. Y yo personalmente, pero afortunadamente con la gente que me rodea, sabemos que podemos cambiar, podemos dejar un mejor planeta en 10 años, 20 años, 30 años. Sí existen las vías de lograrlo, sí existe la forma de alcanzarlo y yo las y los invito a cambiar esa ansiedad por el futuro por acción, aunque sean pequeñitas. No tiene que ser el mar si queda lejos, pueden hacer acciones en el vecindario, en la escuela, en donde les alcance. Pero sí existe un camino para dejar un mejor planeta que el que estamos viviendo en este momento, un planeta más justo. Y esta imagen que de pronto hay en la cabeza de las personas, que vamos a alcanzar el 2% de incremento en el planeta, ¡pum!, todo desaparece, no. Es algo paulatino, con mucho dolor de por medio, con mucha injusticia sobre las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y pobreza. Entonces, lo que queremos hacer es evitar eso, es evitar ese tanto sufrimiento,
Lo que queremos es crear unas mejores condiciones para todas y todos, y sí podemos lograrlo. Hay que involucrarse en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo de México, hay que involucrarse en las estrategias y las iniciativas. Vamos a necesitar mucha información de lo que está haciendo este gobierno. No tendremos INAI, pero seguimos teniendo nuestro derecho de acceso a la información. O sea, hay una multiplicidad de cosas que podemos hacer, pero sí o sí tenemos que vencer la apatía y cambiar la ansiedad por acción. Pues con este mensaje de optimismo para llegar a la acción, nos despedimos esta tarde. Agradecemos a Renata Terrazas, directora ejecutiva de la organización Oceana, y al doctor Juan Manuel Núñez Hernández, académico de Centrus de la Universidad Iberoamericana, que nos hayan ayudado a reflexionar colectivamente sobre este importante asunto. ¿Cómo lo seguimos en redes sociales, Renata Terrazas? @Oceana México, estamos en todos los canales, así es que ahí pueden encontrar información e involucrarse en las diferentes causas que tenemos. Doctor Juan Manuel Núñez, ¿cómo lo seguimos en redes? Yo no tengo redes sociales, pero sí que en el Centrus tenemos redes sociales, entonces pueden seguir un poco lo que hacemos, la manera en la que involucramos estudiantes, esto que decía Renata de darle certeza del futuro me parece importantísimo, es decir, transformar esta ecoansiedad en herramientas profesionales que les permitan, digamos, afrontar problemas. Creo que es una respuesta que tenemos que hacer todos. A nosotros nos encuentran en centrus.ibero en casi todas las redes sociales. Perfecto, tenemos un gran reto por resolver al futuro todos. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Conéctate a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. @seabreHilo. Siguiendo hilo. Las catástrofes derivadas del calentamiento global conquistan las 8 columnas con mayor frecuencia que lo que hemos vivido en el pasado. Incendios, inundaciones, extinción de especies y olas de calor son sucesos noticiosos que deben abordarse con una seriedad debida. Para hacer un balance de las aportaciones que el periodismo puede hacer a la mitigación del cambio climático en curso, recibimos con gusto a Juana Meraz Sánchez, integrante de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, así como productora y locutora en Radio Chapingo. Bienvenida, Juana. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias de verdad por estar pues en este sentido, decíamos, del camino precisamente de buscar soluciones. Pues Juana, te preguntamos inicialmente qué temas destacas tú como especialista en el ámbito de la comunicación de esta temática como el más urgente para el periodismo ambiental en México. Pues hay muchísimo, sobre todo en el término de la contaminación, donde realmente a veces pensamos que la basura pues simplemente sale de nuestra casa y nos olvidamos, y realmente esa basura llega a diferentes lugares afectando pues nuestros recursos naturales. Hace poco realizamos una producción que se llamó Planeta Plástico. Fue un acercamiento que hizo Break Free from Plastic para hacer una campaña en relación precisamente a hacer conciencia en ese sentido. Y créanme que yo me quedé fascinada y además asombrada, porque hay muchas cosas que yo incluso no conocía. Yo consideraba que la contaminación de plástico era precisamente el que tirabas cosas a la calle, que se iban por los ríos, etcétera. Pero resulta que la contaminación va más allá, va incluso desde que se fabrica el plástico, desde que se distribuye, se procesa, en fin, son incluso contaminaciones químicas que se dan. Y bueno, nosotros que usamos tanto plástico para alimentos, para cuestiones de salud, etcétera, entonces todos estos químicos están presentes en nuestro organismo, incluso en nuestro ambiente, porque también derivado de ello, bueno, pues incluso el representante de la ONU en términos precisamente ambientales, él mencionaba que ya respiramos y comemos plásticos. Y efectivamente es porque las partículas son tan pequeñas que no las vemos y se incrustan en nuestras aguas, en nuestros alimentos, en el proceso, incluso en las cocinas. Y más aún con estos cambios drásticos de temperatura, pero también de cambios, digamos, de acciones en sí, ¿no? Ya las primeras no son primaveras, los veranos tampoco, los vientos son más intensos. Entonces, todo esto que, como mencionaban hace un momento los especialistas, hay muchos, como Trump, que dicen que no existe el calentamiento global. Sin embargo, estamos viviendo día a día estas problemáticas. Entonces, una de las tantas posibilidades que tenemos precisamente de visibilizar es precisamente la contaminación por
Sí, así es, Juana. Al final de cuentas, como tú lo dices, estamos en un ambiente impregnado de todo esto, desde nuestra piel, nuestro cuerpo en general, la comida y lo que respiramos. ¿En algún momento de tu trayectoria periodística imaginaste presenciar lo que se advertía en los años 90 cuando se firmó el protocolo de Kioto y se decía que se debían eliminar los gases de efecto invernadero? O sea, es que han pasado décadas y parece que vamos hacia ese camino que ya se había dicho que no debíamos tomar. Exactamente, bueno, se manejaba casi como si fuera una película, ¿no? De futurismo, pero en realidad el futuro ya nos alcanzó y nos está rebasando, porque lo que se pensaba que pudiera ser un escenario para 2050 ya lo estamos viviendo en este momento y definitivamente necesitamos reaccionar y accionar, porque si no, no hay nadie más que nos venga a salvar, ni tampoco hay un planeta B como para poder tomar otras alternativas. Y esto que mencionas del protocolo de Kioto, efectivamente son tantas acciones que se pueden hacer por parte de los países. Desafortunadamente ya hay quienes se desisten de ello y los pocos que se involucran realmente tienen pocos recursos financieros como para poderlo aplicar, porque incluso pues las grandes potencias pagaban para ellos seguir produciendo los gases de efecto invernadero y que fueran los países pobres quienes con sus financiamientos pudieran mitigar, que realmente pues no se puede, ¿no? Deben de entrar en este asunto pues todos los países y bajo este mismo recurso que tiene que ser financiado. Otra de las cosas, aprovechando esto que me dices de el panorama de cómo se veía en los 90s a nuestra actualidad, es por ejemplo el peligro de extinción de especies. Yo recuerdo que por ahí de los 90s la vaquita marina, por ejemplo, andaba por alrededor de unos 600 seres y poco a poco fue disminuyendo. A los 10 años ya fue a la mitad, 340 y tantos. Después ya fue disminuyendo de tal manera que nos hemos encontrado incluso con datos de 2021 de solo 8 ejemplares. 2023, bueno, repuntó un poco, 16, pero vuelve a bajar en 2024, que estaba revisando, son 9 ejemplares. Entonces estamos casi en el punto de la extinción de la vaquita marina y que necesitan, por supuesto, realizarse acciones no solo comunitarias, sino también pues de los gobiernos, desde lo local, lo regional, lo estatal y lo federal. Aun cuando se tienen estas zonas de tolerancia cero, realmente no son suficientes, se requieren incluso, no sé, generar algunos albergues para poder incrementar estas poblaciones. Y esto estamos hablando solo de la vaquita marina. Hay muchas otras especies que de igual manera están sufriendo por los estragos que estamos viviendo tanto en tierra como en mar. Porque hace un momento platicaba, ¿no? de los arrecifes de coral, el blanqueamiento de coral que también estuvo afectando, el sargazo que también fue una parte importante de riesgo para muchas comunidades porque viven precisamente de la pesca de las costas. Y bueno, ahora ya están buscando también alternativas. Eso es lo bueno, sacarle lo malo, lo bueno de utilizar el sargazo para hacer fibras o hacer otro tipo de cuestiones que también sean pues aplicables, que incluso pudieran digamos sustituir algunos plásticos, por ejemplo, ¿no? Entonces esas cosas que sí podemos hacer, que se pueden lograr y lo tenemos que hacer entre todos, porque bueno, nosotros solo informamos, nos investigamos y reportamos, pero hay científicos que hacen todos estos trabajos y que lo conocen, y lo importante es eso, llevar todo eso que ellos desarrollan desde su nivel científico, llevarlo a la divulgación y también al periodismo ambiental, porque necesitamos forzosamente conocer. Si no se difunde, difícilmente vamos a poder hacer cambios como sociedad, ¿no? Juana Meraz, el asunto del respeto a los suelos de conservación, ¿qué tanto hay que hacer énfasis en respetar toda esta ecosistema que nos ayuda realmente a mejorar las condiciones del planeta? ¿Qué tanto también se puede involucrar a las comunidades rurales y urbanas para el respeto a estos suelos de conservación? Yo diría que los suelos de conservación son precisamente las comunidades los que más lo cuidan, porque es su lugar de origen, es su territorio, y al revés, es, cuando vienen de fuera mineras y otro tipo de organizaciones industriales que van a afectar sus suelos. Digamos que hay dos afectaciones, una la natural, que precisamente por las lluvias, la erosión, pues se lleva parte de esta corteza, y bueno, hay algunas alternativas como presas u otro tipo de cuestiones hidráulicas que se manejan precisamente
para mitigar este desgaste de los suelos. Sin embargo, son precisamente los comuneros, las personas de las comunidades cercanas, donde están más involucrados sus comités ejidales y comprometidos justamente para combatir incluso hasta incendios, ¿no? Que también repercute obviamente en el cuidado de sus propios suelos. Entonces, creo que más bien necesitamos hacer conciencia y acción, particularmente los que vamos de visita a esas comunidades, contribuirles con información, con presupuesto, con muchas otras cuestiones, porque si ellos ya son, digamos, los promotores de su territorio, lo único que necesitamos hacer es también apoyarlos. Claro que también nosotros, pues, desde donde estemos, ¿no? Porque podemos estar en las ciudades, pero también podemos cuidar nuestros suelos en los jardines e incluso hacer, les llaman techos verdes, que de tal manera podamos generar humedad en ciudades donde de repente pues hace tanto calor y que implica pues algunos problemas importantes, ¿no? Uno de los proyectos que también se dieron hace muchos años, 40 creo, yo creo un poquito más, es en el lago de Texcoco, por ejemplo, donde precisamente por las polvaderas que se hacían hacia la Ciudad de México se empieza a recubrir toda esta parte, tanto con tamarix como pasto salado, porque recordemos que como se desecó el lago, pues obviamente toda esta zona es salitrosa y por lo tanto no cualquier especie se puede plantar ahí, entonces tienen que cuidarse qué tipo de especies se pueden mantener, pero estos dos especies, el pasto salado y el tamarix, ayudó precisamente a que las polvaderas no llegaran a la Ciudad de México, además de recubrir los suelos y poder de esta manera pues apoyarnos a dar un poquito más de oxígeno y humedad al ambiente, ¿no? Así es. Juana, has hablado ahora de esto que es aprovechar lo que hay para mejorar lo que tenemos bajo las condiciones climáticas que hemos alterado totalmente. ¿Consideras que programas como Sembrando Vida pueden tener un impacto positivo a largo plazo? Sí, en el sentido de que se puedan trabajar justamente hacia las necesidades reales de las personas. También es cierto que se ha planteado, no solamente ahora, sino incluso desde antes, que son programas, digamos, paternalistas, que solo ayudan a mitigar un punto del problema. Lo importante es también generarle las herramientas a las personas para que de esta manera se puedan generar algunas otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, los servicios ambientales que también se tienen en los bosques y que de alguna manera, si hay un apoyo gubernamental precisamente para que sean autogestivos, que se hagan estas cooperativas que permitan tanto dar empleo a las personas de las comunidades como de cuidar, no de explotar, sino cuidar sus propios recursos, pues yo creo que esto también beneficia. Y bueno, programas gubernamentales como Sembrando Vida, bueno, pues podrían también, digamos, apoyar, pero creo que esto tendría que ser más allá de este punto, ¿no? Qué trascendental es entonces también utilizar las nuevas herramientas que nos da el periodismo de estos youtuberos, de la gente que va y se pone in situ a grabar y nos enseña el video y nos dice esto está pasando aquí, y entonces nos sentimos más involucradas, más involucrados con realmente la afectación. Ya hablabas del blanqueamiento de los corales, uno ve las imágenes y la verdad es que se pone triste porque es una pérdida que no puedes valorar, que no puedes decir cuesta tanto y lo reponemos de esta manera. O sea, al final de cuentas son cosas que la naturaleza ha dado y que nosotros hemos destruido. ¿Qué se puede hacer desde el periodismo para construir un planeta más seguro ante la crisis climática? Juana Meraz. Bueno, antes que esto me gustaría también aclarar que sí hay herramientas importantes como las que mencionas y las redes sociales que nos acercan, pero que definitivamente también tenemos que tener mucho cuidado de las fake news, porque en ocasiones parece que todo mundo es periodista, podría serlo, pero no necesariamente es un periodismo de investigación. Entonces, ojo, hay que tomar en cuenta la fuente, de dónde viene, corroborar lo que se tiene antes de replicarlo. Creo que eso es también que resaltar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo creo que necesitamos como periodistas, por supuesto, empezar a tomar cartas en el asunto que ya se han hecho por muchos años y por muchos elementos también,
pero sí necesitamos como que buscar hacer coberturas, decíamos, con investigación y buscar precisamente aliados. En este sentido, por ejemplo, en el caso de Radio Chapingo, nos acercamos a los investigadores que tenemos en nuestra casa de estudios o en el colegio de posgraduados, con organizaciones no gubernamentales o con otras instituciones, de tal manera que personas que conocen e investigan sobre el tema, llevarlo hacia la divulgación de este dato. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues a través de diferentes programas que podemos realizar. Nosotros como radio, pues decimos, esta radio está para formar, informar e inconformar, es decir, plantear realidades, plantear soluciones y, bueno, la ciudadanía pueda tomar, bueno, cartas en el asunto. Y para ello, bueno, hemos tenido, por ejemplo, programas como Chapingo Sustentable con el Programa Ambiental Universitario Chapingo, hemos tenido Planeta Plástico con Break Free from Plastic, lo mismo que Ecosíntesis, Conexión Ambiental con el Colegio de Posgraduados y bueno, muchos otros programas que también se han retomado precisamente para buscar alternativas de solución. Juana Meraz, finalmente te preguntamos qué tanto tu mensaje a favor del planeta y preservar el medio ambiente tiene una retroalimentación en las audiencias que te siguen. ¿Has recibido algún tipo de comentario de cómo les cambia y les hace sentido tus mensajes de promoción de este mejor cuidado del planeta hacia las audiencias que llega tu mensaje? Sí, bueno, en Radio Chapingo no cuenta con un estudio de rating, por ejemplo, desafortunadamente, pero hay una retroalimentación a través de nuestro número de WhatsApp, de nuestra página de Facebook, que digo, bendito sea las partes positivas de la pandemia, nos permitió acercar un poco más allá a la radio, pero obviamente no dejamos la 1130 de AM, que es donde es nuestra esencia. Pero sí hemos tenido respuestas, incluso se han dado coberturas. Por ejemplo, fuimos a Xochimilco para poder conocer un poco del trabajo que se realiza en las chinampas y todo el trabajo orgánico que desarrollan. Y bueno, cuando estábamos sacando esta información, alguien de Tláhuac nos decía, oiga, nosotros también tenemos chinampas, ¿cuándo nos vienen a visitar? O hemos presentado, por ejemplo, programas de temas ambientales y un egresado, por ejemplo, de Quintana, bueno, un egresado de aquí de Texcoco, pero que se fue a Quintana Roo y tiene allá un centro de educación ambiental y forestal, el CEAFLO, si no mal recuerdo se llama, también nos decía, bueno, vénganse, visítenos, pero por lo pronto queremos dar a conocer. Entonces, cada vez que nosotros logramos sacar algún tema, afortunadamente tenemos respuesta de una o dos personas de repente que nos hacen invitación para poder también difundir. Para nosotros, al menos que nos escuche una persona y que haga un cambio en su vida, es más que suficiente. ¿Queremos más? Claro que sí, pero el hecho de hacer cambios en la vida de alguien, pues de verdad es invaluable y sabemos que entonces alguien sí nos escucha del otro lado de la radio, ¿no? Así es. Te agradecemos muchísimo este tiempo, Juana Meraz Sánchez, integrante de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, así como productora y locutora en Radio Chapingo, por estar en Se Abre Hilo. ¿Cómo los encontramos en redes sociales? Pues mira, a la REMPA la encuentran en la página web de rempa.com.mx, también estamos en Facebook como Periodismo Ambiental MX, en Instagram como REMPA MX. En el caso de Radio Chapingo nos pueden visitar en nuestra página web y ahí también nos pueden escuchar en línea, por cierto, en radio.chapingo.mx. Cuando estén cerca de esta zona de Texcoco, bueno, nos pueden escuchar en la 1130 de AM, parte de la Ciudad de México, también llegamos por allá. Juana Meraz, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Al contrario, Víctor, Eliud, de verdad, muchas gracias y todo su equipo también. Excelente estos esfuerzos que se requieren precisamente para visibilizar la problemática ambiental desde cualquier trinchera. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Se abre hilo. Análisis, redes y tendencias. Este equipo de periodistas, consciente de la importancia de tener información cierta y verificada en estos tiempos, les damos las gracias por escucharnos. Participamos en la producción e investigación Elizabeth Montes Albor. El manejo de redes a cargo de Ángeles Hernández. Asistencia de producción a cargo de Jani López. Controles técnicos Alejandro Ramírez. En el guión y la conducción nos despedimos esta tarde Eliud Hernández y Víctor Bárcenas. Te esperamos la próxima semana aquí en la frecuencia de Radio Educación. Pasen lo mejor posible. Muchas gracias.